Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Aline Ibarra y el día de hoy vamos a hablar de una mujer muy interesante. Una de las mujeres más fuertes de la historia, estratega, diplomática y seductora. Cleopatra, la reina más joven de Egipto. Como comentario rápido, en el siguiente video seguiré la línea de John Douglas, hablando de uno de los personajes que entrevistó. ¿A ti de quién te gustaría que hablara? Ahora sí, comencemos. Nacida en el invierno, en el año 69 antes de nuestra era, en la capital de Egipto, Alejandría, hija de Ptolomeo XII y Cleopatra VI. Nuestra protagonista, normalmente llamada Cleopatra VII, lleva por nombre Cleopatra Philopator Nea Thea. Fue la última reina de Egipto perteneciente a la dinastía de los Ptolomeos. Su padre fue descendiente directo del primero de los Ptolomeos, uno de los generales de Alejandro Magno, que al morir y dividirse su imperio en 323 a.C., se quedó con Egipto. Alejandro Ptolomeo era macedonio. Al tomar posesión de Egipto, implantó ahí el griego como idioma. Cleopatra no era étnicamente egipcia, aún así se cree que fue la primera en su linaje en hablar egipcio. Y no solo eso, había aprendido a leer jeroglíficos, conocía el griego, el idioma de los partos, hebreos, medos, trogloditas, sirios, etíopes y árabes. Cuando Cleopatra tenía 14 años, su padre la eligió para ser gobernante, después de que su madre muriera en situaciones desconocidas. Los siguientes 4 años, Cleopatra sirvió como diputada del rey y su regente. A la edad de 18 años, al morir su padre, ella tomó el trono, pero en esa época una mujer no podía gobernar. Además, se creía que tenían que preservar su sangre, por lo que se usaba que se casaran entre hermanos o familiares. Por lo que se casó con su hermano Ptolomeo XIII, que tenía tan solo 10 años. A la muerte de su primer esposo se casó con su otro hermano, Ptolomeo XVI. Pero no todo eran lujos. Durante sus años de reinado, Cleopatra tuvo que hacerle frente a los problemas por los que pasaba su pueblo. Desde hambrunas hasta sequías, también pasaba por crisis políticas y heredó una deuda de su padre. Cleopatra tuvo conflictos con su hermano y esposo Ptolomeo XIII, que llevaron al destronamiento de Cleopatra y su abandono de Alejandría. Ella intentó junto con su ejército luchar contra su hermano, pero no tuvo mucho resultado, ni siquiera pudo entrar a Alejandría. En ese tiempo había una guerra entre Pompeyo y Julio César y se llevaba a cabo en las aguas de Egipto, en las que Pompeyo y su ejército se vieron fuertemente debilitados, por lo que tuvieron que huir. Por la amistad de Pompeyo y Ptolomeo se quedó en Egipto, pero fue fuertemente traicionado. Ptolomeo XIII planeó una emboscada contra Pompeyo. Pompeyo fue traicionado y le mandaron su cabeza a Julio César. Julio César viajó a Alejandría para pedir la reconciliación de Cleopatra y su hermano, pero esto no funcionó. Cleopatra sabía que tenía que poner las cosas a su favor, por lo que se envolvió en una alfombra, y esta misma alfombra fue entregada en los aposentos del general. Cleopatra haría lo que fuera para llegar a ser reina de Egipto. Su osadía fue tan grande que ha sido altamente mencionada. De hecho, les voy a recomendar un video de History Channel donde hicieron un experimento para ver si era posible este hecho, ya que se cree que la llevaron enrollada en esa alfombra por más de 800 metros de distancia. Imagínense con ese clima. Pero con esto logró su objetivo, logró encantar a Julio César y rápidamente se convirtieron en aliados. El general de 52 años devolvió el trono a Cleopatra de 21 años y ambos se convirtieron en amantes. Entre los gestos que hizo César por Cleopatra, aún teniendo esposa, poniendo una estatua de la misma Cleopatra en el templo de Venus en Roma. Por cierto, a los romanos no veneraban a sus gobernantes como lo hacían en Egipto, por lo que lo sintieron como una ofensa, y más porque entre su cultura religiosa esto era muy mal visto. Pero aún así, la estatua duró 200 años después de la muerte de Julio César.
Pero Julio César no fue el único. Marco Antonio, su segundo amante, se saltó una invasión para ir a ver a Cleopatra. Este oficial romano se veía a sí mismo como la encarnación del dios griego Dionisio, y por lo tanto él esperaba que otros lo adoraran como tal. Cleopatra decidió jugar ese juego y apareció en las puertas de la ciudad vestida como la diosa griega Afrodita, vistiendo a sus sirvientas de Cupido, y ellas quemaban incienso de olor dulce a su alrededor. Esto fue todo un éxito. Marco Antonio quedó encantado y logró que fueran amantes. Cleopatra era fanática de los olores y, por cierto, tenía su propia fábrica de perfumes. De hecho, guardó todas las recetas de los perfumes en un libro, pero después se quemó en un incendio. Actualmente existe un perfume tratando de recrear el olor de Cleopatra. Una vez mencionado todo esto, tengo que comentarles que Cleopatra no cumplía los estereotipos actuales de belleza. En el 2007 encontraron una moneda con la imagen de Cleopatra, la cual la estarán viendo en pantalla, así que juzguen ustedes. Su belleza no era su aspecto, sino su ingenio. Cleopatra tuvo hijos de sus dos amantes, de Julio César y de Marco Antonio. Y en cuanto a su muerte, es todo un debate. Murió entre el 1 y el 12 de agosto del año 30 a.C. Una de las leyendas más populares es que hizo que una víbora venenosa la mordiera en el pecho. Otra es que ella siempre guardaba consigo un peine lleno de veneno. Y la última es que se tomó un frasco con diferentes venenos de serpiente. Como dato adicional, se dice que el maquillaje icónico con el que siempre la pintan era una especie de protección. Contenía 4 sustancias a base de plomo y se usaba para defenderse de las infecciones. En aquel entonces ella era una talentosa química. Ahora se sabe que el plomo es tóxico también para nosotros, pero en aquel entonces este dato se desconocía. Y eso fue todo por mi parte. Que tengan una hermosa noche. Hasta luego.